Hola, Kame-chan. ¿Quieres salir en YouTube? Manda saludos. Dile, hola. Adiós. Uy. A ver, ¿cómo es su piel? ¡Uy, qué susto! Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vlog más. Estamos en Enoshima, camina, que si no nos quedamos aquí mal. Estamos en Enoshima. Hace un día, como veis, cojonudo, un solazo del copón. Estamos con las ambulancias. Y bueno, vamos a dar otra vueltecita por la isla. Hace como 4 años, 5, no tanto, 3 años, cuando vine por primera vez a Tokio, que vine también aquí a Enoshima. Hoy no vamos a ir a la playa porque tiene que estar el agua congelada, no lo siguiente. Pero vamos a dar una vueltecita a toda la isla, volveremos a la cueva del dios dragón. Tengo por ahí la foto en Instagram para el que la quiera ver. Y si no, pues la veremos ahora. Tontería que acabo de decir ahora más grande. Y nada, tenemos ahí las maravillosas vistas del monte Fuji y Blanca quitándose la ropa. Muy oportuno. Hoy está un poco nublado, pero técnicamente hay un spa por aquí en el cual te puedes meter ahí tranquilamente y ver el Fuji cuando no está con nubes. Y eso que hoy está el cielo bastante despejado, la verdad. Pero bueno, vamos para allá y a ver qué nos encontramos. Y aquí llegamos al primero de los toris de Enoshima. Torii de bronce. A partir de aquí todo el caminito hacia arriba a buscar más templos, más santuarios. Y un largo recorrido por todo el bosque y montaña y demás. Y a ver si nos encontramos algún heladito. Que Lorena, ¿de qué querías el helado? ¿Qué es el shirazo? ¿El shirako? Sí, explícalo. Pescaditos. Pescadillas. Semen de pescado. Ya no creo que tenga buena pinta eso, pero bueno. Es una de las cosas típicas de Enoshima. Junto con el marisco y otros pescados. Lo que comeremos probablemente será el ¿cómo se llama? El shirazudon. Que hay pescaditos chiquitos. Ahí está, sí, ahí está. Ahí está el shirazudon. Pescaditos chiquititos con arroz. Así que bueno, a ver lo que nos vamos encontrando por el camino. Antes nos hemos encontrado un señor con una lechuza. También hay shirazo, creo que. En la bicicleta, ¿el qué? Sí, también shirazo. No, shirazu koroke. Croquetitas con el pescadito. Ah, y aquí creo que me compré algo una vez. No me acuerdo. Creo que sí, no me acuerdo en qué tienda fue. No fue en esta, una de más arriba. Pero aquí tienen un montón de mierdecillas en plan tradicionales y cosas así. En plan figuritas, palillos. Y abre cartas con formas de katana y cosas así. Está muy entretenida. Creo que antes no se vio nada bien. Pero bueno, aquí lo que veis es el shirazudon. Esos son los pescaditos blancos. Y debajo el arroz. Bueno, pues ese es uno de los platos típicos de aquí. Y bueno, luego por aquí pues también vemos cosas como el awabi. Que el awabi es esa almeja con forma tan sugerente que podéis buscar en Google. Y que muy amablemente pues aquí podemos ver un cacho. Y como ya os había dicho, pues aquí vemos resquicios del Kamon este, que se parece a la Trifuerza del Zelda. En una tiendecita que se dedica pues eso, a vender dulces y ese tipo de cosas. Y luego aquí tenemos una que me llamó mucho la atención, que venden todo de cosas así como de vaqueros, de tejanos. Y entre lo que venden tienen, a ver si vamos a hacer ¡pum! ¡Pum! Así que se vea mejor, un nikuman con la forma así azul y demás. O sea, por dentro sigue teniendo la carne de cerdo, las verduras y todo esto, pero por fuera es azul. Y el helado pues lo mismo, es de ramún y demás. Y tienen un montón de cositas más allí, a ver. Un montón de ropa y demás bastante guay, al 50%, que me llama muchísimo la atención. Así que a ver si me compro algo. Y nos acercamos al siguiente torii.
Y a partir de aquí, pues ya hay varios caminos. O nos desviamos por allá, o nos vamos por allá, por las callejuelas de todo este paseíto que nos hemos pegado, o seguimos por aquí arriba. No sé si hay que pagar, no me acuerdo, no estoy del todo seguro. Sé que para allí sí hay que pagar, en la torrecita esta que tenemos allí. A ver, es un buen mirador. Me parece que era... ¡Ay, la puta moto! Joder. Vale, ahí tenemos los precios. 200 yenes y 360, dependiendo de dónde quieras ir, de los dos sitios. Así que vamos a ver qué hacemos. Bueno, ahora sí. Después de leer más detenidamente, realmente la entrada era 800 yenes a varios sitios, o comprar este pase mágico por 1000 yenes, que realmente te da acceso a todo, te cubre las escaleras, te cubre la cueva que vamos a visitar, te cubre el mirador, y ya la entrada a la cueva eran 500 yenes y la entrada al mirador otros 500 yenes. Además, la posibilidad de subir en escaleras mecánicas en vez de tener que hacer hiking y ir más rápido, pues merece la pena. Entonces, si venís a Enoshima, os recomiendo que cojáis el ticket este de 1000 yenes, que os da acceso a todo y además os da descuentos en las tiendas. Me parece que era un 5% en las tiendas si compráis más de 1000 yenes, o sea, a nada que compréis os van a dar el descuento. Y luego, si os vais al spa y al acuario que hay aquí, tenéis un 10% de descuento, que la verdad está muy bien. Y luego los restaurantes también os hacen descuento con el ticket este, o sea, esto no lo sabía, acabo de descubrirlo ahora mismo y me parece una información muy muy útil. O sea, si venís a Enoshima, el ticket merece la pena, segurísimo, vaya, de calle, porque vais a visitar todo, vais a pagar el dinero igualmente, y el hecho de que os cubra y además os den descuentos, merece la pena. Pero bueno, ahora vamos a enseñar esto de aquí. Después de subir por las escaleras mecánicas, te encuentras la fuentecita del dragón. Y mirad la entrada, qué guapo, por cierto. Esto no lo he enseñado, pero ahí está. Y nada, pues por aquí a visitar más santuarios y cositas así. Está muy bonito, es muy fotogénico todo esto. Aquí con todo el bosque de fondo. Y ahora pues tocará dar un paseíto y ver qué más vemos. Y hacer muchas fotos. Vale. Ya entendí. Entonces, claro, hay que seguir el camino como si fuera un infinito, luego volver a entrar por la izquierda en el último y volver a entrar al final. Eso es. Menos mal que viene ahí explicadito. Entonces vamos a hacer la entrada cuando nos toque nosotros y la vamos a hacer juntos todos. Qué bien venía ahora la cámara en la cabeza, madre mía. A ver. Ahora, venga, vamos. Lo primero, re. Y ahora para adentro. A la izquierda. Taca, 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 taca. Ahora para acá, para la derecha. Taca, 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 taca. Taca, taca, taca. A la izquierda. Volvemos a entrar. Y nos vamos. Taca, taca, taca. Cha. Y ya tenemos suerte para el 3 años. O por lo menos 6 meses para lo que dura la visa. Nos persigue el Camón de la Trifuerza. Aquí en el templito este. Y ahora pues nos vamos a ir por allí a pasear. Porque desde luego bajar las escaleras que acabamos de subir mecánicas, no. Nasho. Temple Office. Ah. La oficina del templo. Estamos en un mirador. Tenemos una máquina aquí que cuesta 100 yenes. Rubén tiene un teléfono móvil que tiene un zoom de la hostia. Y aquí hacemos con un por 3, simplemente. Todo ese camino es lo que hemos recorrido, ¿vale? Vamos a meterle un poquito más de zoom, a ver la cara de la gente. Y ya tenemos más. Esto es un zoom por 10. Y se ve todo el caminito, mirad el Tori de bronce,
todo el paseo que nos hemos dado por ahí de primeras, hasta más o menos allí, que era donde estaba la estación. Bueno, en realidad si quisiéramos podríamos acercar un poco más el zoom, pero como me va a temblar más el pulso que a una vieja, verás tú lo que vamos a conseguir. Así como mucho, y se puede ver, hostia, es que es increíble, ¿eh? Flipa. O sea, para fotografía, tío, todavía tiene más. Pero para vídeo, me encanta. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a Half Shell. Here we go. ¿Quieres acercarte a tocar la tortuguita? Soy como la niña Kawaii. Mira, mira. ¿Qué? Ah, ¿se ha mudado? ¿Muda? ¿O se murió? No, ya se murió. A ver, la tocamos a ver si nos muerde un dedo. Tiki, tiki, tiki. Hola, Kamechan. ¿Quieres salir en YouTube? Manda saludos. Dile, hola. Adiós. Uy. A ver, ¿cómo es la piel? ¡Ay, qué susto! Y después de las tortuguitas, de meterme miedo con la puta patita, ahora estamos subiendo por las escaleras mecánicas nuevamente. Y me parece que ahora vamos a la zona de donde está el mirador. Vamos a ver qué tal está. La última vez que vine aquí no subí. Así que esta será la primera vez. Y vosotros también. Así que vamos a ver qué tal. Y cómo no, salir de las escaleritas. Aquí tenemos los Koma Inu y otro santuario. Uy, qué bonitas las vistas allí de la playita. Oh. Si en el fondo este sitio en verano es la hostia. No solamente por las vistas, o sea, un día soleado como hoy se puede disfrutar un cojón. O sea, mirad qué guapo el mar, la playa allí. Esto me recuerda al puerto de Gijón. Pero exagerado. Bueno, esta zona ya no. Esto es demasiado moderno ya. Y ese aparcamiento tampoco. Pero la zona de la playa, mirad qué bonito. Dan ganas de meterse, de verdad. A pesar de que hoy tira un poquito de aire. Uf. Bueno, y tras subir la última escalera mecánica, vamos a dirigirnos aquí al mapa para que se vea mucho mejor, se sepa dónde estamos y se sepa todo el recorrido que hemos hecho. Bueno, por ahí abajo, ahí está el Tori de bronce. Hemos subido, como somos unos vagos, en vez de subir por el caminito normal, pues hemos subido por las escaleras mecánicas. Hemos llegado ahí, hemos llegado aquí. También sin señalar va a estar difícil de que entendáis. Hemos llegado ahí hemos hecho lo del circulito, hemos seguido para adelante, hemos venido por aquí, al siguiente, donde nos hemos hecho las fotos, hemos vuelto a subir por aquí, y ahora aquí, estamos aquí, mirando el mapa. Bueno, pues ahora que estamos aquí, vamos a coger e irnos tanto al mirador este que está por aquí, como a la cuevecita que está por aquí, y todo este caminito por aquí. Supongo que para bajar bajaremos a pata, por lo menos para disfrutar un poco de las vistas de todo esto. Pero bueno, quedaros simplemente con que la península, yo sigo diciendo que esto no es una isla, es una península. Ese puente, aunque sea artificial, ya no lo hace isla. Si viniéramos en barco, pues todavía. Pero bueno, vamos con las vistas del paseíto y a ver a dónde vamos primero, si a la cueva o al mirador. ¿Dónde está? Arigatou gozaimasu.
Hitsuyo desu. 必要ですそうです道を迷ったら必ず。あ、どちらの国の方なんですか？あ、スペイン人。あ、スペイン人。スペイン語がありますか？スペイン語ないのごめんね。 あ、アンペだけ。 英語の方がいい。 Tenemos que ir al dragón, A la campana de la campana del Sí, dragón. Por favor. sí. Ahora vamos. Bueno, y dentro de la parte de arriba, donde estamos ya para el mirador, pues esto es todo lo que hay por aquí. Hay una zona aquí muy bonita, que esto parece una pagoda de estas mini chinas como la que había en Okubo. Creo que lo encontráis en el primer vídeo que hice de Tokio. Muy bonito, muy romántico, con banquitos para sentarse y relajarse aquí en un día caluroso, para que te sople el viento. Y a ver si ahora nos podemos dirigir a la torre. Vamos a ir descubriendo más cositas por aquí y a ver qué nos encontramos. Esto es el Samuel Cooking. ¿Qué es Cooking? ¿Cooking? ¿Qué coño es Cooking? Cooking. El apellido de un tío. No creo. Samuel Cooking. Es que es igual que cocinar. Es que no va a ser cocina, no va a ser tampoco No. nada de pollas. No sé qué cojones será esto. Pues bueno, esto es el jardinillo de Samuel Cooking. Yo creo que es una persona. Y como no me voy a informar de ello, os dejo que lo busquéis vosotros y me lo dejéis en los comentarios y digáis, gilipollas, búscalo e infórmanos en condiciones. Vamos para acá, a ver qué nos encontramos. Para abajo. ¡Oh, el pasadizo este! Cuidado con las escaleras porque son muy rollo japonés. Muy finas, muy delgaditas. De estas de que te metes la hostia, seguro. Estas no, estas ya son escalones normales. ¡Qué bonito! Oh, muy sucio. No se puede hacer nada. Y a ver por aquí. ¿Qué hay por ahí? Como nada. Dale luz. No vemos nada. No vemos nada. Para los fanáticos del arte, aquí nos hemos encontrado con una exhibición supuestamente histórica con unas cuantas pinturitas. Así que antes de irnos al Sea Candle, a la vela del mar, donde, o sea, el mirador, os dejaré con unas pequeñas vistas de todo esto. Mira, este es el trenecito que te lleva por Kamakura, o sea, desde Kamakura hasta aquí, hasta Enoshima. No me acuerdo cómo se llamaba, el Den algo, me parece que era. ¿Y esto qué es? Esto es la luz de un faro. Opa. Pues nada, vámonos para afuera y nos vamos a la cafetería. No, nos vamos al Shikandur. Bueno, pues aquí está el mirador. Finalmente hemos llegado a la parte superior del mirador y desde aquí se ve todo súper bonito, la playa. Por ahí vemos la pasarela por donde pasamos de primeras. Hace mucho viento, con lo cual también escucharéis el viento. Y a mí con la mascarilla, así sin ella, al menos. Madre mía, qué viento hace esto. Uf. A ver, voy a intentar proteger al menos el micrófono así del viento para que no sea tan molesto. E intentar que por lo menos podáis escuchar lo máximo posible Se me vuela la gorra y todo, me cago en la puta.
Pero desde luego hay unas pistas preciosas, preciosas aquí. Merece la pena, sobre todo en días así soleados. Y el móvil, que se cae el móvil. Uf. Merece la pena la visita, merece la pena subir hasta aquí y bueno, aprovecháis el pase, la verdad. Así que nada, vamos a ver, vamos a continuar sin tanto viento. ¡Ah! Bueno, pues hemos subido al mirador. Ha estado muy bonito, ha estado muy jodido por el viento, hace mucho viento ahí arriba como para grabar. Y más para grabar así a pelo. Sin micrófono profesional, sin esponjita ni nada. Pero bueno, veremos a ver lo que sale de ahí. Es lo que da. Lo siguiente que tocará ver es la cueva del dragón, del dios dragón. Así que bueno, mientras tanto paseando por este maravilloso jardincillo en busca de mis compañeras, porque me retrasé. Pero bueno, el caso que nada, que vamos a continuar y espero que os vaya gustando. Dejadme un comentario a ver qué os parece todo el tema este de Enoshima, si los que vivís aquí en Japón ya habéis venido alguna vez, o los que habéis visitado Japón habéis visitado alguna vez Enoshima. Y bueno, en general merece la pena el ticket, realmente os lo digo. O sea, cada vez estoy más convencido, ya no solamente por el tema de las escaleras, el hecho ya una vez entrado aquí en el mirador merece la pena. Hace mucho viento, eso sí, como vengáis en un día que haga malo os vais a morir de frío. Incluso hoy que está haciendo sol, tiraba fresquillo. Así que bueno, nos vamos a la cueva. Venga. De las cosas que te encuentras caminando por el jardincillo, además, esta especie de plantitas con rocas y sales y demás, está guapísimo. Esto tenía un nombre que no me acuerdo, no eran las kokedamas, era otra cosa. Pero no me acuerdo. Así que lo buscaré y os lo dejaré por ahí en algún sitio. Esto es muy, muy serio. Cuidado con el charquito. Ia, o love. Hayaku kekkon shitai. Bueno, y esta es la campana del amor del dragón. No van a tocarlo. Pero pasa. Pero es que quiero ver cómo es. La campana del amor. Ah. Pero tienes que decirlo primero. Hayako kekkon shitai. Pero dale a la campana después. Claro. Hayako kekkon shitai. Ahí. Por el amor no correspondido. ¡Wow! Bien fuerte, ¿eh? Todo el mundo le está dando a la campanita así súper suavecito, tímidamente. Hasta que llegamos los gallines. ¿Cómo no? ¡Pah! ¡Coño, que suene! Para eso está la campana, no para hacer ahí. Pim, para eso coges el... Mira, un águila. Que nos va a robar el teléfono. Tranquila, que no te come. Estaba por allí delante. Que no se fue. Pues eso, hasta que llegó los gallines y tuvimos ahí... ¡Pah! Porque el amor, cuanto más duro, más resuena. No puedo decir la frase de antes, que esto es family friendly. Y ahora sí nos vamos para la cuevita del dragón, quizás. Si no nos perdemos. Mira, aquí hay una parejita haciendo lau en el banquito. Esta es una zona para hacer picnics bastante buena. Pues podríamos haber traído algo para comer y nos poníamos en esta mesa. La verdad. Estaba bastante recogidito. Ahorras esperar colas.
¿Qué volvemos otra vez a la campana? ¿Quieres volver a tocar? No, no, si la salida también está por ahí. Vamos. Larga caminata para llegar a la cueva. Ahí vemos a un montón de gente en las piedras que dicen que se quieren tirar al agua. Y mientras tanto nosotros pues vamos tirando para la cueva. Uy. Las putas escaleras, o sea, si vierais el caminito de escaleras que llevamos andado ya, para flipar. Pero bueno, ya vamos llegando, ya nos vamos acercando y cada vez queda menos. Mientras tanto, pues podéis seguir disfrutando de unas maravillosas vistas que ofrece Enoshima. Paraíso vacacional para venir un día o dos. Esa típica excursión para los que estéis viviendo en Tokio, para los que vengáis de vacaciones y podéis hacer en un día, 2, tranquilamente. ¿Por qué 2? Porque en uno puedes venir y hacerte lo que estamos haciendo nosotros hoy, pero luego al día siguiente, si quieres ver el pueblo un poco, si quieres ver otras cosas, si quieres tirar por... Voilà, esa es la cola. Y esto significa espera. Por eso en un día no te va a bastar para ver todo. Ay. Y ya estamos dentro de la cueva. La última vez que vine, allí al fondo, la parte de la izquierda estaba cerrada. Y solamente podías ir a la parte de la derecha, que era donde estaba la cueva del dragón. Y esta vez, pues... Ah, no. Esta vez están abiertas las dos. Mira, y te marcan ya el tour. Empiezas por aquí por la izquierda y luego te vas a tomar por culo para allá para la derecha. Así que por lo menos podemos ver esta cuevecita aquí. A ver, un monumento a Kiko Yosano. Ya, todos hay más. Mira, ahora me siento como en un videojuego. Porque voy con la mano aquí delante. Con la velita. Yo también. Tucu, tucu, tu. De nuevo vemos los símbolos de la Trifuerza. Taca, taca, ta. Lo que no tengo claro es para qué es lo de la vela. Porque la otra vez cuando vine, esto no lo había. Qué bonito. Se parece a la otra cueva. En la otra cueva al final estaba el dragón. Mira qué imagen tan tétrica. Mira. Rollo videojuego. Para allá, volver. Vale. Entonces tenemos que ir para aquí, volver, ir para el otro lado y salir. Así que vamos para allá. A ver. Aquí tenemos dos carteles. Una piedra de Nichiren. From all along, they say that the cave is connected with Narusawa Ice Cave. Ah, esta cueva está conectada con la cueva de hielo de Narusawa, al pie del monte Fuji. Eso parece. ¿No se puede pasar? No, no se puede ir más allá. Ahora dar la vuelta. ¿Vamos? Y aquí con los nombres de todos los Jizo. Pero está muy cool, ¿no? Quien haya hecho ese recorrido. La verdad es que sí. ¿A ti te gustan las cuevas o te dan ansiedad? ¿A mí? A mí no me da ansiedad, yo no tengo claustrofobia.
No, pero así, para lejos. No, no tengo problema, a mí me gusta la espeleología y hacer rafting y descenso de cañones, yo no tengo problema. Sí. Me encanta, de hecho. Vamos. ¿A qué, a explorar cuevas o a hacer descenso de cañones? A todos. Aquí en Japón sí, lo había mirado. No me acuerdo dónde, pero sí lo había mirado, el descenso de cañones y rafting. Hay humedad. Tan 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 tan. ¿Qué? A los dibujitos. Ujú. Bueno, a ver. Bueno, el camino de vuelta. La cueva esta primera, la número 1, tampoco he visto nada así especial. Porque en la otra, ya sabiendo que está el dragón esperándome allí, es lo único que quiero hacer, la foto otra vez. Con el dragoncito. Estaba muy bonito. Aquí apenas te acercas a una barandilla y tienen 4 cosas. Ya está, se acabó. Pero allí por lo menos te puedes hacer una foto chula. Ay. Anda, y ahora a la vuelta pues tenemos que entregar la vela. Yo pensé que iba a durar más. Bueno, es un bonito detalle. Arigatou gozaimashita. Y ala, de vuelta. A continuar a la cueva número 2. Y al fondo de esta cueva es donde se encuentra Shenron. Que los chicos hace rato estaban. Ay. Ahí está el dragón, se le escucha. Ryu o Tatsu, depende. Y ya hemos llegado al dragón. Ha renovado la música. Y nos acercamos, aquí está. No puedo aplaudir. Ahí. Bueno, pues toca salir de la cuevita. Va a ser que por ahí no es, ¿eh? ¿Quieres hacer el stamp? ¿O no hay stamp aquí? Ah, no, no hay stamp. Bueno, pues no os cales por ahí encima. Y vuélvete a tu casa, dice. Uf. Bueno, pues este ha sido el viajecito hasta la cueva del dragón. Esto ha sido todo. Y ahora nos vamos a comer. Que hay mucha hambre. Las patatitas y demás no han sido suficientes. Y tenemos mucha hambre. ¿Hay hambre o no? Tela. Pues vámonos a comer. ¡Go!